Hoy vamos a hacer un granny o un corazoncito que usamos con las formas clásicas. Ya hemos hecho el círculo, hicimos el cuadradito de la abuela, granny, y este tiene una base. Hemos hecho el triangulito tan bonito, siempre en la misma línea de hacer las piezas clásicas en crochet. Si entran en nuestro canal, en la sección de técnicas van a encontrar todas estas figuras que les vengo mencionando. Hoy vamos a hacer el corazón, que es otro de los clásicos en el crochet y se utiliza muchísimo para mantas, para almohadones, bordes de cortina, bueno, para lo que uno puede imaginar. Vamos a hacer así, vamos a comenzar con unas cadenitas. También podemos hacer un anillo mágico, un nudo deslizado, pero en este caso voy a hacer 5 cadenitas. Ahí tengo 3, 4 y 5. Y las voy a cerrar en forma de anillo. Me voy a ir hasta la primera cadena y con un punto corrido cierro y me encuentro con este anillito. Dentro de este anillito vamos a levantar 3 cadenitas y nos va a dar la altura de una primer vareta. ¿Ven? Esta es la altura. Aquí mismo dentro del anillo voy a tejer 2 varetas más. 1 y 2. Ahí. Voy a formar unos pancitos de 3 varetas, que es un grupito. Voy a separar este grupo con 2 cadenas y vuelvo a hacer en este costadito un grupito más de 3 varetas. En total yo tengo que lograr tener 4 de estos grupitos. Los vamos a separar con 2 cadenas y nuevamente vuelvo a hacer estas 3 varetas. Y con esto voy formando lo que sería el centro de este corazón. Ahí tengo 3, una vez más, hago 2 cadenitas y vuelvo a tejer 3 varetas. Una, ahí va la segunda y la tercera. Hago este puentecito de 2 cadenas y voy a cerrar con un punto corrido buscando en la primera vareta, que es la de cadenas que hicimos. Bueno, voy a buscar la tercera cadena y hago un punto corrido. Yo aquí voy a hacer una cadenita y voy a cortar porque quiero combinar mi corazón con varios colores. Entonces voy a hacer una hilera de cada color. Se pueden hacer todos en un solo color también. Luego estas colitas que nos quedan las vamos a ir escondiendo o guardando en el tejido. ¿Ven? Aquí tenemos un cuadradito, pero una vez más le vamos a dar con un color una hilera combinada y le vamos a dar estos grupitos de varetas, le vamos a repetir. Entonces yo me voy a esconder esta colita para aquí atrás y voy a iniciar con otro colorcito lindo esas 3 cadenitas que comienzan para el grupo de esta hilera. Voy a hacer estas 3 cadenitas de este lado esta vez. Aquí yo lo cerré donde comienza el grupito, pero en este caso quiero que esta cadena me quede dentro del arco. Entonces hago las 3 cadenas para mi primer vareta y 2 cadenas que van a ser el arco que vendría a estar aquí en este lugar. ¿Ven? Yo empiezo aquí, ahora hago el arco y vuelvo a hacer el grupito de 3 varetas. Ahí. Acá hago una, hago la segunda y la tercera. Entonces, acá yo comencé con mi primer vareta, el arco, y me voy al grupo de al lado. Con esto hago 3 varetitas. Tengo que dar toda la vuelta y nuevamente cuando llegue aquí tengo que formar ese grupo, pero yo ya voy a tener mi primer vareta hecha. Pero bueno, ahora vamos a llegar a esa instancia, todavía falta un poquito. Este grupo de esta esquina con este otro grupo yo lo voy a separar con una sola cadena. Y nuevamente repito estos pancitos de 3 varetas. En cada esquina van a entrar 2 grupitos.
lo separo con 2 cadenas y vuelvo a hacer ese pancito de 3 varetas. Es muy simple y la verdad que es un corazón precioso. Es uno de los clásicos en el crochet también. Hasta ahora venimos haciendo y es un cuadradito. No tiene forma de corazón. Pero bueno, yo me quedo tejiendo, que esto es repetir lo mismo. Y cuando llegue a este extremo les cuento cómo vamos a seguir. Esto ya lo hemos visto varias veces. Y recuerden que en la sección de técnicas los tenemos hechos. Me voy a quedar tejiendo y luego les cuento cómo terminamos con el corazoncito. Aquí llegué al final de esta hilera y completé con esas 2 varetas que me estaban faltando para formar el grupo, este último grupito. Bueno, voy a cerrar con un punto corrido, ahí, una cadenita para hacer el nudo que me corresponde porque voy a cambiar de color. Ahí tiro, ajusto y nos queda este cuadradito que es un clásico del crochet que ya todos conocemos. Siempre aparece en mantas, almohadones, en infinidad de proyectos, sacos, bueno, mantillas, lo que a uno se le pueda ocurrir. Bueno, ahora le vamos a dar la forma de corazoncito y vamos a hacer así. Un punto bajo en una de las esquinas, cualquiera. Voy a hacer una cadenita y hago mi primer punto bajo. Ahí. Voy a tomar doble lazada porque voy a hacer una vareta doble. En la sección de técnicas, si buscan en la parte de los puntos, les explico paso a paso de cómo hacer las varetas dobles o demás lazadas. Bueno. Una vez que tengo aquí las 2 lazadas, voy a buscar esa cadenita que hicimos como puente entre grupo y grupo. Y en esta cadenita vamos a pinchar todas las varetas que vienen. Tiro una lazada, cierro 2 y termino de cerrar el punto. Así voy a hacer 3 varetas dobles en un primer tiempo. Ahí siempre voy a pinchar en esa cadenita. Si quisiéramos podemos pinchar por debajo del puente, pero el tejido acá se ensancharía y quedaría diferente. Vamos a tratar de meter todas las varetas que voy a hacer aquí dentro de esa cadenita. Una vez que hice estas 3 varetas doble, voy a hacer una cadenita al aire y vuelvo a repetir esas 3 varetas dobles. Aquí tengo una, ahí se me zafó la aguja. 2 lazadas, cierro 2 y termino de cerrar el punto. Me faltaría una más. Ahí. Nuevamente voy a hacer una cadenita. Con esto le voy dando ese aumento que me está pidiendo el tejido. Vuelvo a hacer 3 varetas dobles una vez más. En total son 3 grupos. Y ahí va la tercera. Ahí. Y voy a pinchar en esta esquina con un punto bajo. Paso por debajo del puente de este arco y hago el punto bajo. Ahí está. Tengo la mitad de mi corazoncito. Nuevamente vuelvo a repetir estos movimientos. Hago 3 varetas dobles. Las pincho en esa cadena que funcionaba como arco entre un grupo y otro. Separo este grupo de 3 varetas dobles con una cadenita y vuelvo a hacer otro grupo más de 3 varetas dobles. Ahí. Y aquí una vez más. Otra vez separo con una cadenita y hago mi último grupo de varetas dobles, de 3 varetas dobles. Ahí va la segunda y estoy haciendo la última. Ahí. Una vez más voy por debajo del puente y hago un punto bajo. Ahí. Entonces, ahora para terminar de darle una forma y que quede
más bonito aún, yo le voy a hacer un punto bajo por cada punto que me encuentro. Cuando llego a la cadena, paso por debajo de este arco y hago un punto bajo. Y cuando estoy en las varetas, bueno, pincho cada una de las varetas y hago un punto bajo. Cuando llego aquí a la esquina, ahí, voy a hacer 2 puntos bajos. Y nuevamente vuelvo a hacer puntos bajos sobre cada vareta y sobre cada punto que voy encontrando de la hilera anterior, hasta dar toda la vuelta y terminar de enmarcar este corazón para que quede realmente precioso. Cuando llego aquí, cierro con un punto corrido sobre el punto bajo que teníamos el inicio, ¿no? Desde el inicio. Hago un punto corrido aquí, una cadenita para cortar y hacer el nudo. Y eso es todo. Miren qué bonito trabajo. Nos queda esconder estas colitas que están dando vuelta de los nuditos. Bueno, las vamos a esconder y las vamos a cortar. Y acá tenemos un corazón precioso para hacer mantas, almohadones. Este está hecho con un hilo de algodón grueso y podemos cambiar el tamaño. Este, por ejemplo, está hecho con hilo macramé. Muy bonitos. Quedan preciosos. Se pueden hacer en infinidad de proyectos y es otro de los clásicos del crochet.